Abundancia intencional. Abundancia intencional. Si me acompañan a Efesios capítulo 2, versículos 6 a 7. Encontramos los versículos de la visión para nuestra casa espiritual de 2018. ¿Sí? Dios está guiándonos en la visión 2018 para esta casa espiritual, es las abundantes riquezas de su gracia. Y en esta serie que estamos hablando de la abundancia intencional. Nosotros creemos que Dios tiene un plan para nosotros, como su cuerpo, como iglesia, como matrimonios cristianos, como familias cristianas. Pero debemos vivir de manera intencional, ¿estamos de acuerdo? Nada en la vida pasa por accidente, ¿sí? Pues los accidentes, pastor, sí, bueno, sí, pero las cosas que llevan fruto. Dice Jesús que su Padre, Dios Padre, desea que sus hijos tengan fruto y fruto que permanece. Para que nosotros podamos tener un fruto en nuestras vidas, discípulos, los frutos del Espíritu Santo, un carácter de Dios, algo que permanece, necesitamos vivir de manera intencional. ¿Sí? Entonces lea conmigo nuevamente los versículos claves para este año. Dice, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice, asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros, o sea, los siguientes siglos, las siguientes generaciones, nuestra generación, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús nos llama a vivir en una vida y tener una vida abundante. Acompáñame a Juan 10:10. Aquí Jesús nos enseña lo que Él anhela, lo que Él desea para su cuerpo, para nosotros. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo ha intentado hacer eso en su vida? Y por un tiempo, algunos de nosotros, pues casi todos de nosotros por un tiempo, estaba lográndolo, ¿cierto o no? Porque vivimos ciegamente en las tinieblas. Pero después Jesús abrió y nos trajo con lazos del amor, abrió la manera de conectarnos con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Y si confesamos con nuestra boca y si creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de su Padre, tenemos salvación. No es por medio de obras para que nadie se jacte, sino por la gracia que somos salvos. Amén. Y Jesús dice entonces, Él ha venido para destruirte. Satanás quiere destruir tu familia, quiere destruir tu trabajo, quiere destruir el futuro de tu casa, cuáles son tus hijos. Y ataca. Vivimos activamente una guerra espiritual. Y aquellos que no son activamente involucrados en esta guerra espiritual están pasando por situaciones muy difíciles. Entonces los exhorto que están al pendiente, buscando a Dios, leyendo la palabra, aplicando la palabra en sus vidas para que están bien conectados a Él, para que puedan triunfar en la gloria de Cristo Jesús a través de su gracia, triunfar en esta vida. Amén. Y tener lo que Jesús anhela para nosotros. Dice Él que, pero yo he venido para que tengan vida. Ahí habla de vida eterna. Pero no solamente la vida eterna, dice Jesús, quiero para ustedes. También yo quiero que tengan una vida en, ¿cómo? Abundancia. Es lo que estamos viendo en esta serie. Que la abundancia, lo cual que Jesús desea para nosotros, no es algo que pasa casualmente. Es algo que es y debe ser intencional. Los he compartido con ustedes las últimas semanas unas frases que mi esposa y yo hemos aplicado en nuestras vidas, y lo cual los frutos que existen en nuestras vidas, en el matrimonio, en la familia, el ministerio, el trabajo, las finanzas, lo hemos visto por causa de esas normas que hemos aplicado en nuestras vidas personales. Recuerden que la vida en Cristo, la vida abundante en Cristo, no es a fuerzas. No somos obligados a cumplir con lo que dice la palabra.
Dios es un caballero. Yo creo firmemente que Él anhela y desea que nosotros lo obedecemos voluntariamente. Pero el reino de Dios tiene cláusulas. Si yo quiero recibir algo de lo que Dios tiene preparado para mí, recuerda hace unas semanas les dije que hay como una llave que quiere abrir. ¿Y cómo se abre la llave? ¿Quién recuerda? A través de la obediencia. Entonces, cuando yo voluntariamente obedezco la palabra de Dios, es cuando yo puedo abrir y ver la abundancia de Él en mi vida. Es una cláusula del reino, ¿sí? Como decimos, en esta casa lo hacemos de esa forma y de esta manera. ¿Están de acuerdo? Entonces yo compartí con ustedes y los exhorto que la anoten otra vez esa frase. El orden trae abundancia. En cada área de nuestras vidas debemos que tener orden, pero no solamente una orden que viene de las normas de nuestra propia mente, de los patrones familiares que nosotros tenemos, porque algunos de ellos pueden ser erróneos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque si mis papás, por ejemplo, si ellos no tuvieron una visión que viene de la palabra de Dios, estamos aprendiendo normas que pasan a generación, lo cual que viene de los hombres. Y Dios, lo que Dios quiere para nosotros es que podemos ser renovados en nuestras mentes y aplicar normas que vienen de su palabra, que vienen de su reino. ¿Están de acuerdo? Es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que debemos tener un estándar, una visión claro para tener orden en nuestras casas. ¿Quién está aplicando la tarea en su casa? ¿Sí? 5 personas, excelente. Lo que debemos que hacer no es porque tengo que hacerlo, sino porque yo amo a Dios, porque yo amo a Jesús y estoy agradecido por lo que ha hecho por mí. Yo quiero que mi vida personalmente, que mi familia, mi casa, refleja la gloria de Dios en cada aspecto. ¿Están de acuerdo? Entonces empieza en mi corazón primero y después en mi casa. Y después, lo que está en mi casa desborde a todas las áreas de la vida. ¿Sí? Por eso nosotros creemos aquí, decimos, si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Si la familia está fuerte, el trabajo prospera. Si la familia está fuerte, el ministerio crece. Si la familia está fuerte, las finanzas sobreabunden. Yo quiero aprender eso. Bueno, vamos a aprender eso hoy. Entonces el tema de esta mañana se llama, ¿cómo se llama? Abundancia laboral. ¿Sí? Abundancia laboral. ¿Cómo podemos ver la abundancia de Dios en nuestro trabajo? ¿Sí? Y si son solteros, jóvenes, no tienen un trabajo, pues tómanlo como una enseñanza para el futuro. O también, pues a chambear mejor. ¿Sí? Aplica también a las tareas de la escuela. Aplica, si eres alumno o estudiante, ¿sí? Tú puedes decir, pues no tengo un trabajo fijo, pero mi trabajo son mis tareas de la escuela, ¿cierto? Entonces pueden aplicar lo que estamos hablando hoy a tu trabajo de la escuela, a tu trabajo de la casa, etc. ¿Sí? Y los demás es para que nosotros podamos ver la abundancia de Dios en el área laboral. ¿Quién desea? Yo deseo ver la abundancia de Dios en mi trabajo en la área laboral. ¿Sí? Es algo lo cual que todos nosotros hacemos. Porque Pablo dice que el que no trabaja no come. Entonces, pues a chambear, ¿no? Manos a la obra. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del trabajo hoy y cómo podemos tener abundancia en el trabajo. Debemos entender que lo que se establece en casa, lo que hay en casa, desborde a cada área de nuestras vidas. Sí, ya le dije una vez, pero quiero repetirlo para que entendamos eso. Entonces, yo los invito a que hacen una evaluación de su casa. No tienen que decirme, pero si están casados, que se sienten como matrimonio a platicar eso entre semana. ¿Sí?
Después lo platican con sus hijos, hacer un inventario emocional, mental, espiritual y física de tu casa. ¿Sí? Porque lo que hay en casa es lo que se va a extender a todo lo demás de lo que hacemos. ¿Sí? Si tenemos una casa llena de tristeza, ¿qué va a pasar en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio? Va a tener una carga de tristeza. Si tenemos mucha pasión por lo que hacemos, ¿qué vamos a tener en el trabajo? Mucha pasión. Si hay apatía, ¿qué va a haber en el trabajo? Apatía. Si hay mucho amor por mi prójimo, por mí mismo, ¿qué va a desbordar ahí en el trabajo? El amor de Dios. Si hay enojo, ira, frustración en casa, ¿qué vamos a ver en el trabajo? Frustración, enojo y lo demás. Nunca vas a escapar lo que se expresa en tu casa. ¿Sí? Anota eso, por favor. Porque nuestra cultura, nuestra mentalidad es distinta en esa área. ¿Sí? Lo que hace la cultura mexicana o la cultura norteamericana, más bien, tenemos categorías para todas las cosas de nuestras vidas. Tenemos el matrimonio, tenemos familia, tenemos ministerio, tenemos iglesia o aparte tenemos Dios, tenemos el trabajo. Y tratamos de tratar cada sección independientemente, por separado. Y eso daña nuestras casas, nuestros propios corazones y las futuras generaciones. ¿Sí? Tenemos que entender eso. ¿Sí? Porque pensamos que pues, si tengo pleitos en el matrimonio, pues ya me voy a escapar y voy al trabajo para no pensar en esa vieja, ¿no? O viejo, o etcétera, ¿no? Yo no quiero así no quiero lidiar con eso. Ya me voy al trabajo. ¿Sí? Eso pasa muchísimo, más con los hombres. Pero les digo con mucho amor, no vas a escapar de tu esposita en el trabajo. ¿Sí? Y tampoco vas a escapar de tu esposito en el trabajo. ¿Por qué? Porque son un solo ser. ¿Cómo vas a escapar de ti mismo? Pues no se puede, ¿verdad? Por eso mi papá siempre nos decía, creciendo, un dicho como dice mi papá, hijo, trata lo que tienes que tratar, si no vas a tener la misma situación, con una cara diferente, en un lugar diferente, solamente con otro nombre, con otra circunstancia, pero va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos escapar de nosotros mismos. ¿Sí? Por eso digo, todo lo que hay en casa, tu relación con tus papás, tu relación con tus cónyuges, la manera en cómo se trata, los hijos con papás, etc. La familia nuclear siempre va a tocar y afectar cada aspecto de la vida. Es algo que muchas veces no entendemos. Por eso hay un pleito en casa, me voy a escapar ahí y después tal vez puedes aguantar un tiempo. Pero tarde o temprano, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, ¿qué va a pasar? Ya vas a tener pleitos con los compañeros de trabajo. Ya vas a tener pleitos con tus jefes. Ya vas a tener problemas ahí. Porque hay problema. ¿Dónde? En casa, pues lo llevamos donde sea siempre. ¿Por qué? Porque el problema, ¿dónde está? Aquí, en mi casa, en mi ser, en mi persona. Entonces, hay que ordenar. Por eso vimos la semana pasada, ordenar primero la casa, para que después podamos tener orden en el trabajo. Pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, cuando yo tengo orden en mi casa, eso va a desbordar también la bendición, la abundancia de Dios en las áreas laborales. ¿Sí? Es lo que estamos viendo hoy. Les dije la semana pasada que necesitamos una guía bíblica, ¿recuerdan? Estamos un estándar, unas normas por lo cual que debemos que seguir. Compartí con ustedes unas palabras claves de lo que mi esposa y yo hemos hecho en nuestras vidas. Los comparto nuevamente. Necesitamos santidad, incluso en el trabajo. ¿Sí? Todo eso se aplica en cada aspecto de la vida. ¿Sí? Santidad, pacto. Los pactos que vienen de Dios, que respetamos los pactos. Tenemos compromisos firmes. En ese contexto, hoy estamos hablando del compromiso del trabajo. ¿Sí? Después vemos unas preguntas. ¿Sí? Humildad y generosidad.
Si entendemos el significado de esas palabras, veremos que son claves para llevarnos al siguiente nivel de la vida en Cristo, que también afectará mi familia, pero no solamente mi familia, también el trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la prosperidad? ¿Qué dice acerca de la prosperidad bíblica? Quiero que me acompañen al Salmo capítulo 1. ¿Sí? Y mientras que lo están buscando, quiero compartir un testimonio. Yo no siempre fui misionero pastor. Yo crecí en una casa cristiana, ¿sí? No todas las cosas eran perfectas porque nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero yo crecí con muy buenas normas acerca del trabajo. Entonces, a partir de los 15 años, yo tenía mi propia empresa. ¿Sí? En muchas cosas. No era una empresa muy grande, pero era una empresa de jardinería muy exitosa. ¿Sí? Cada semana, yo a los 15 años de edad, yo tenía mi máquina, bueno, 2 máquinas, uno para cortar el pasto a la orilla, para pulir árboles, y también mi polidora, ¿cómo se llama? Lawnmower, ¿no? Para cortar el pasto. Empecé con un jardín. En 3 semanas creció a 6 jardines y 2 empresas. ¿Por qué? Porque yo aprendí de mi abuelo y de mis papás. Mi abuelo no es cristiano hasta la fecha, tristemente, pero seguimos compartiendo con él. Pero aprendí de ellos la ética laboral, cómo hacer un buen trabajo. Entonces, a partir de los 15 años, yo lo he aprendido. A partir de los 14 años, yo he tenido mi propia chequera. Mi abuela trabajaba en el banco, entonces abrió una chequera con equivale como unos 50 pesos, 100 pesos más o menos en ese entonces, y me enseñó de pequeño cómo tener orden financiera. ¿Sí? Entonces, es que tú eres bien joven y tú eres pastor. ¿Tú qué sabes del trabajo? Pues yo sé muchas cosas del trabajo. ¿Sí? No siempre ha sido pastor misionero, lo cual que es tal vez uno de los trabajos más difíciles que he tenido en toda mi vida. Y ocupa más horas y más tiempo y más excelencia, más calidad que cualquier otro trabajo que yo he tenido. ¿Sí? Pero entonces lo que voy a compartir con ustedes hoy son las cosas que a través de los años yo he tenido. Dice mi esposa que, ¿recuerdan las películas de Mil Usos? ¿No? Mi esposa dice, no, tú eres como Mil Usos. Sí, porque yo he sido jardinería, limpieza de chiqueros, literalmente de puercos y chiqueros. Yo he vacunado animales, trabajado en el rancho, he trabajado como albañil, he trabajado en ventas. Y fue muy exitoso en ventas. Cuando yo estaba trabajando en ventas, yo y mi hermano estábamos en la misma red de tiendas. Él estaba allá en el centro, yo estaba en el centro o en la periférico, donde estaba la carretera, y él estaba en el centro comercial. Entonces hicimos competencias entre él y yo. Cuando él vendía algo me hablaba, ay, yo vendí tanto. Pues yo vendí tanto. ¿Quién me estás ganando? Y él y yo por casi un año fuimos los mejores del distrito en ventas. ¿Por qué? Porque yo particularmente puedo decir, yo tenía normas bíblicas acerca del trabajo, lo cual que voy a compartir con ustedes hoy. ¿Quieren aprenderlo? Entonces yo he visto mucho éxito en la área laboral. Yo hasta la fecha, no es para presumir, solamente para decir qué se puede hacer. Yo hasta la fecha, yo puedo regresar a todos los trabajos que yo he tenido en los últimos 36 años. ¿A poco fuiste bebé trabajando? No, pero bueno, ¿sí? En toda mi vida, yo puedo regresar a todos los trabajos y mis jefes siempre han dicho, cuando regreses, Natán, aquí puedes trabajar con nosotros. ¿Sí? Nunca, y es un gran testimonio, tristemente, que no todos pueden decir tal vez, pero yo nunca he quemado un puente laboral con nadie. ¿Sí? Yo puedo regresar a cualquier lugar y ya tengo trabajo ahí. ¿Por qué? Porque yo apliqué en mi vida lo que voy a compartir con ustedes hoy. ¿Sí? Salmo, capítulo 1, 1-3. ¿Qué dice la Biblia acerca de la prosperidad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero que pueden decir eso de mí? Que mi hoja no se cae. ¿Qué quiere decir la hoja? Los frutos de mi vida. Mi carácter no se mueve. ¿Sí? Y todo lo que yo toco prospera. Fue profetizado sobre nosotros cuando yo me vine a México. Que cada cosa que tocaremos prosperará. Y gracias a Dios, no es por mí, es por la gracia de Dios en nuestras vidas, pero estamos aquí hoy día. ¿Por qué? Porque Dios prospera lo que Natán y Laura tocan. De alguna forma. Sabemos que es Dios, pero es porque nosotros hemos obedecido. Dice, y medita en su ley día y noche. Lo platiqué la semana pasada. Una de las normas de nuestra familia es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando yo medito en ello y no camino, hago una separación de la maldad de mi generación. Como vimos el miércoles, ¿sí? Si no han escuchado el tema de miércoles, vamos a continuar este miércoles, ¿sí? Pero yo hago una separación, algo que está sagrado para la honra y la gloria de Dios. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, la abundancia que solamente viene por medio de Dios, fluye y cada cosa que tocamos se va a tener prosperidad, se va a prosperar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos establecer la abundancia laboral en nuestras vidas? Qué bueno que me preguntaste. Primera manera, tenemos que tener las prioridades del reino. ¿Sí? El trabajo no es una sección de la vida apartado, no. La forma y la manera en cómo pensamos, vivimos, caminamos, debe ser igual, no similar a, igual a cada otra área de nuestras vidas. ¿Están conmigo? Por eso Jesús no tenía paciencia para los religiosos de su tiempo. Los decía, hipócritas, sepulcros, ni puedo decirlos, blanqueados. ¿Sí? Caminan como muertos. ¿Por qué? Porque estaba tan frustrado Jesús con esas personas, porque vivían de una forma en el templo o en la iglesia, en los domingos o los miércoles, y entre semana vivían de otra manera totalmente distinta. Entonces él dice, ¿cómo puedes? El árbol que es de Dios, un árbol no puede producir fruto amargo y fruto jugoso, dulce. Un río no puede producir aguas amargas y aguas dulces. Es uno y lo mismo. ¿Están conmigo? Entonces, nuestro trabajo tenemos que verlo como una forma de ministerio, una forma de vivir. El ministerio no solamente son los ministerios de la iglesia. El ministerio es la aplicación de la palabra de Dios en la vida diaria. ¿Están conmigo? Tu trabajo se puede convertir, si tienes principios y las prioridades del reino, tu trabajo puede ser uno de los mejores lugares para ministrar a otras personas. ¿Están de acuerdo? Pero vemos las cosas por separado. No, si tenemos una norma, un patrón de cómo vivir, tenemos que ver la vida cristiana y nada más. Es la forma en cómo Dios quiere. Entonces necesitamos tener prioridades del reino en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. La pregunta es, y los ha preguntado muchas veces, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? No, porque quiero estar con la gente. Quiero mostrar el amor de Dios. No es cierto. ¿Por qué trabajas? Porque tienes que cobrar cada quincena. Necesito dinero, ¿cierto o no? Necesito pagar mis cuentas, por eso trabajamos. Si no fuera por eso, pues a lo mejor nadie va a ir al trabajo. No voy a trabajar, ¿no?
Entonces, ¿por qué vamos al trabajo? Para ganar la lana. ¿Y la lana para qué es? Para pagar mis cuentas. Pero fíjate, yo voy a hablar a los varones. ¿Por qué, varón, vas al trabajo? Para escaparme de esa mujer. Ojalá que no, espero que no. ¿Por qué vas al trabajo? Para proveer para mi casa. ¿Cierto o no? Por eso trabajamos. Pero fíjate lo que hace el enemigo. Si no tenemos prioridades del reino, el razón en por qué yo voy al trabajo es para mi esposa y mis hijitos. Lo cual que ya estoy separado de ellos. Y estoy ganando dinero para proveer para ellos, lo cual que ya no tengo tiempo con ellos. Porque ahora mi prioridad es el trabajo en lugar de estar con ellos. Entonces la razón por qué voy al trabajo ahora ya se convirtió en mi enemigo para lograr lo que empecé a hacer en el principio. Eso es lo que pasa cuando no tenemos prioridades del reino. Por eso les dije la semana pasada, y les voy a dar un repaso rápido de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuáles son las prioridades correctas bíblicas del reino de Dios? Número 1, el reino de Dios primero. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es el reino de Dios? Mi relación personal con Cristo y mi relación con su pueblo. ¿Sí? Por eso hay gente que dice, es que tuve que trabajar y Dios quiere que estoy trabajando, pero me toca los domingos, pastor, y no puedo ir a la iglesia, no puedo ir los miércoles, no puedo estar sirviendo, no puedo ir al grupo familiar, no puedo estar, etcétera, 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 porque estoy trabajando para mi familia. No, estás trabajando para el trabajo. Porque si fuiste a trabajar para tu familia, vas a llevarlos donde escuchas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi prioridad principal es con Él y con su pueblo. ¿Están de acuerdo? Número 2, mi matrimonio. Primero el reino, después mi matrimonio. Y si son solteros, es mi casa. ¿Sí? Número 3, mi familia. Eso son mis hijos, mi familia nuclear. Si son jóvenes, son mis papás y mis hermanos. ¿Cómo es tu relación con tus papás, con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? No, es que tengo mucho trabajo. No puedo estar con ellos, no puedo ir al partido porque tengo trabajo, no puedo hacer eso con los niños porque tengo trabajo. Recuérdate, ¿por qué trabajas? Para ellos. Entonces, ¿por qué no pasas más tiempo con ellos? No, es que, ¿sí me entienden? Hay que tener prioridades del reino. ¿Sí? Y la pregunta es, punto aparte, ¿quién es mi familia? Sí, hay un buen tema acerca de eso que compartimos hace tiempo. Jesús dice que los que obedecen a mi Padre son mis hermanos y mi familia. Entonces hay que definir también quién es tu familia. Número 4, y después, la prioridad del reino es mi trabajo, mi ministerio. ¿Sí? Y déjame decir eso. Ministerio es la realización del trabajo para Dios y su iglesia. ¿Sí? No es el pueblo de Dios. Tenemos que tener una distinción, porque en nuestra cultura vemos las cosas como uno y lo mismo, y no es lo mismo. ¿Sí? Mi asistencia a la iglesia no es mi ministerio, es mi relación con el cuerpo, con el pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo? Mi ministerio es mi servicio hacia o para los hermanos de mi fe. ¿Están de acuerdo? Sirviendo en alabanza, en ayudas con los niños, en cafetería, en multimedia, etc. Ese es mi servicio para la iglesia, para mis hermanos y dando gloria a Dios a través de ello. Pero es diferente. Entonces hay gente que dice, no, es que no puedo servir porque estoy trabajando. Ok, en algunos aspectos se puede acomodar, pero no debe afectar tu asistencia, tu convivio con el pueblo. ¿Están de acuerdo? Son dos cosas distintas. Entonces, primero, el reino de Dios. 2, mi matrimonio. 3, mi familia, lo cual son mis hijos, mi familia nuclear. Y 4, mi trabajo o ministerio. Si tengo este orden, abundancia puede venir. Entonces ahí está la primera tarea para muchos. Pon ese orden. Si tú quieres la abundancia de Dios, tienes que establecer ese orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nunca, repite conmigo, nunca va a bendecir o hacer crecer algo que está fuera de su orden. Nunca.
No va a bendecir tu vida si no tienes esas prioridades en ese orden. No puede. ¿Por qué? Porque te va a dar una bendición. ¿Y qué va a pasar? En lugar de ser una bendición a tu vida, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una maldición y te va a alejar de Él. Entonces Él no puede bendecir algo que no está conforme a su palabra. ¿Están de acuerdo? Por eso es una diferencia. La gracia de Dios y la bendición de Dios. La bendición de Dios viene por orden, viene por obediencia. ¿Están conmigo? Y esa obediencia debe ser intencional. Ahora sí, abundancia laboral. Entonces, si tengo establecido ese orden, si tengo establecido esas normas, lo cual que es mi visión para vivir, ahora sí, yo voy a tener esos claves bíblicos para el éxito divino en el trabajo. Número 1, visión. Otra vez repito, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué existe tu empresa? ¿Qué te hace diferente que todos los demás? Debe haber una visión, algo específico. Si trabajas para otra empresa, si no eres dueño de tu propio trabajo, ¿por qué deben que contratar y seguir contratando a usted? Debes ofrecer algo distinto, lo cual que otros trabajadores no ofrecen. Sí, ahorita lo voy a decir cuáles son y qué debe ser. ¿Sí? Si eres empresario aún o trabajador, estudia Habacuc 2:2. Dice que la visión está escrito. Debes que saber por qué haces lo que haces. Voy a mi trabajo. Mi visión personal es porque quiero trabajar dando gloria a Dios, para alabar a Dios, por ejemplo, y quiero proveer para mi familia y tener las cosas en orden para dar gloria a Dios. Por eso trabajo. ¿Sí? Yo no sé. Escribe lo tuyo. ¿Sí? La visión debe estar plano. Y después pregúntate, ¿tú sabes cuál es tu visión y el por qué? Tus jefes saben. Oye, ¿por qué llegas 10 minutos antes siempre? Porque siempre se va un poquito tarde que todos los demás. Los demás se van, pero la camioneta, el lugar de trabajo, la máquina, lo que está haciendo fulano, siempre está mejor. Le deja siempre las cosas bien en orden. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mi visión es dar gloria a Dios con mi trabajo. ¿En serio? A ver, explícame eso. ¿Tu jefe sabe por qué haces lo que haces? ¿Tus clientes saben cuál es la visión de tu empresa? ¿Por qué tú haces? ¿Por qué brindas los servicios que tú brindas? Deben saber. Es que no tengo clientes. Ok, está claro. No sé, un logotipo, una visión, una declaración, un lema acerca de tu trabajo. ¿La gente sabe por qué tú estás ahí? Pues no sé. Pues si tú no sabes, pues menos ellos. ¿No? Tiene que estar claro la visión. Número 2, fidelidad. Fidelidad. Lucas 16, versículo 10. Fidelidad ¿con qué? Con lo pequeño. Con lo que parece que no es para nada. ¿Sí? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es lo más fiel. En lo más es fiel, perdón. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué está diciendo? Pues obvio. No, pero ¿qué está diciendo Jesús con eso? Está diciendo que si tú no haces el esfuerzo más pequeño para ser fiel, jamás Dios te puede decir más, jamás tus jefes te van a ver, jamás vas a tener un aumento de salario. Trabajar para algo más. ¿Por qué? Porque ni llegas a tiempo, amigo. ¿Cómo te van a hacer? Es que yo voy a ser un gran empresario. Ni llegas a tiempo. Dices que en tu empresa abre a las 10 y siempre estás abriendo a las 11. Entonces ya, no eres fiel. ¿Sí? No, es que yo quiero que mi jefe me vea y que las cosas, y eso, pues llega a tiempo. Cuando yo trabajaba en una fábrica una vez, unos de ustedes han escuchado ese tema, hicimos puertas. Pero en esa fábrica las normas eran muy estrictas del tiempo. Si tú llegas, por ejemplo, yo tuve que estar ahí a las 5 para las 6 de la mañana. Si yo no pongo mi clave, ¿sí? Sí, como caray. Antes de 5 para las 6, me cobran 30 minutos después.
a las 6:30 mi entrada. Y si 3 días que yo llego a las 6:30, para afuera. Entonces yo estuve ahí cada día, 15 minutos antes, siendo fiel. Y una filota, ¿no? Córrele, apúrate. Y todos, córrele ya. ¿No? Con los números. ¿Por qué? Porque la empresa busca excelencia. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Busca fidelidad. Con lo más mínimo, si parece algo chiquito. Haz que nadie vea ahí. Dios sí. Y si tú eres hijo de Él, tienes que dejar tu área implacable. Antes y después del trabajo, tienes que ser fiel en lo poco. Si no eres fiel con lo tuyo, tu tiempo, con tu dinero, con lo que tú tienes control, Dios no puede confiarte algo más. Y eso incluye diezmos y ofrendas, sí tocó el tema, sí. Estudia Zacarías 4, 9, 10. Ahí habla de Zorobabel, un profeta, hombre de Dios. Y él fue en cargo de la reconstrucción del templo. Y algo que dice ahí, dice, no menosprecies pequeños comienzos. ¿Sí? Hay personas que están tomando pasos en fe, abrir negocios. Unos que están buscando trabajos nuevos. Están tomando iniciativas para empezar algo en fe. ¿Sí? Matrimonio, trabajos. Otros quieren anhelan tener hijos, ¿ok? Quieren formar cosas. No menosprecies pequeños comienzos. ¿Sí? Aunque no se ve como mucho lo que hay aquí, pero no empezamos así, hermanos. Por eso Laura y yo tenemos un dicho: si hay gente a escuchar las predicaciones, si hay gente o no hay gente en la alabanza, seguimos adelante, porque cuando empezamos nada más era ella y yo y una guitarra acústica en la casa, sin muebles. No menosprecias pequeños comienzos. ¿Sí? Porque cuando ya llegas a la abundancia, no te va a afectar porque sabes cómo vivir sin nada. ¿Sí me entiendes? Por eso dice Pablo, yo he aprendido a estar contento con poquito, con escasez y abundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Pero tienes que ser, ¿cómo? Fiel en lo poco. ¿Sí? Pensando que nadie más me ve, pero Dios sí me ve y la gloria es para Él. ¿Sí? Número 3. Integridad. Integridad. ¿Qué es integridad? Acciones íntegros. Estamos hablando del contexto laboral, del trabajo. Ética laboral. Algo que, como les dije, algo que yo aprendí desde los 15 años de edad. ¿Sí? Número 1, ¿cuáles son? Voy a compartir 2 con ustedes que nos afecta todos los días en el trabajo, todos los días en el ministerio, todos los días en la vida. Primero, honestidad. ¿Sí? Son claves y éticas laborales que tienes que tener, no son opción. Tienes que tenerlo, honestidad. Cuentas claras. ¿Sí? Lo que entra debe estar anotado, lo que sale debe estar anotado como empresa, como trabajo. Si tú cobras la quincena, ¿dónde fue? ¿Cómo está? Si no puedes, hombre, pues por eso Dios te ha dado una ayuda idónea, la administradora, Proverbios 31. Nuestra esposita, ayuda idónea, está ahí para apoyarnos. Y déjeme decir eso. Sí. En un matrimonio no hay tus cuentas y mis cuentas. Tú no cobras y yo cobro. No, es una sola casa, una sola cosa, un solo ser. Tu dinero es mi dinero. Mi dinero es tu dinero. Hacemos cuentas claras como familia. ¿Sí? Tengo que decirlo. Bueno. Cuentas claras. Como decía nuestro pastor Esteban Wilson, el que no es contable no es confiable. ¿Sí? Si no entregas cuentas claras, jamás te voy a confiar. ¿Sí? El que no es contable no es confiable. Efesios 4, 28. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien. Y a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. ¿Por qué trabajamos? Para que haya abundancia. Y cuando hay abundancia es para compartirlo con los demás. ¿Sí? Dice, no robas. ¿Robas a Dios? No, claro que no. ¿Das diezmo ofrenda? Malaquías 3, 8, 18. Lo escuchamos de nuestro diácono Miguel hace 8 días.
No, es que Dios me entiende. Ok, justifícate. Está bien. Por eso vives como estás. Número 2. Acciones íntegros. Honestidad. Número 2. Puntualidad. Ya hablé un poquito de eso. Pero una nota aquí. Tiempo de liderazgo. Es que yo no soy líder. ¿Quieres crecer? ¿Eres hijo de Dios? Eres un embajador del reino de Dios. Es que yo no soy parte del liderazgo de la iglesia. Eso no importa. Tú eres un embajador de Cristo mismo, de su reino. La manera en cómo tú trabajas, la forma en cómo tú llegas al trabajo, estás representando no a ti mismo, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están conmigo? Por eso la puntualidad es crucial. ¿Sí? Tiempo de liderazgo son 5 o 10 minutos antes. Repite conmigo, antes. Que empiece el trabajo. ¿Sí? Pues levántate más temprano entonces. Es que estoy bien cansado. Pues descansa tiempo anoche entonces. ¿Sí? Mi abuelo siempre contaba la historia y es verdadera porque yo lo vi. Y él no es cristiano, pero tiene una ética laboral él y nunca cumplió la secundaria. Bueno, sí, cumplió la secundaria en el ejército, tomó su examen. Entonces no era un hombre así con muchos estudios, pero siempre tenía dinero y ganaba a veces 6 figuras, bueno, de dólares, ¿sí? Porque era un hombre íntegro en el trabajo. Era su Dios, pero bueno. Él decía, tenía un chavo que siempre llegaba 10 minutos tarde. 10 minutos, él era gerente de una constructora. Y el chavo, 10 minutos tarde, todos los días. Y después él habla con él y dice, oye, ven, ¿qué pasó, jefe? Es que haces eso a propósito, llegas tarde a propósito. ¿No es cierto? Es que el camión, es que el carro, es que esto, y es que mi mujer, es que el desayuno. No. Llegas puntualmente tarde todos los días. Lo haces a propósito. No te crees. Espérame. Si yo te digo que yo te voy a llevar a Six Flags o Disneylandia mañana a las 5:30 de la mañana y si no estás aquí, ¿te quedas? ¿Cómo va a ser las cosas? No, pues yo llego como a las 4:30, una hora antes. ¿Todo gratis, pagado? Sí. Ahí estoy. ¿Ya ves? Lo haces a propósito. ¿Sí? Cambia tu agenda. Si es difícil para ti llegar a las 9:30 de la oración los domingos, a las 10 puntualmente para la honra y gloria del Señor de señores los domingos, lunes en la mañana tu trabajo a tiempo, no, es que estoy bien cansado. Haz tu agenda, cambia algo en tu agenda para que llegues a tiempo. ¿Están de acuerdo? Lo hacemos en el trabajo si no hay cheque, pero cuando es voluntariamente, pues Dios me entiende. ¿Sabes lo que yo digo? Es medio bravo, pero sí, Dios entiende que eres un flojo. Dios ve mi corazón, sí, ve que eres egoísta. Eres desobediente, porque la puntualidad es una de las maneras más fáciles de mostrar tu obediencia. Así de fácil. En el trabajo, en la iglesia, con tu familia. No, entiéndeme, mujer, es que tiene mucho que hacer. Pero tú dices que vas llegando a las 9 cada noche, mi Señor, mi amorcito, ¿no? Él recibe con mucho, ay, sí, qué bueno que llegaste, ¿verdad? Bueno, ya voy. 4. Son 5. Visión, fidelidad, integridad. Y 4, excelencia. ¿Excelencia en qué? Mi trabajo actual. Atención al cliente. Limpieza. ¿Sí? ¿Tu trabajo es limpio? ¿Tu persona es limpio? ¿O llegas con cilantro entre los dientes? Hola, ¿cómo está? ¿Sí? No, es que estaba comiendo. ¿Cómo huele la boca si trabajas en ventas? Yo te digo, esas son normas de empresas también, ¿no? Pero no lo vemos, no lo aplicamos porque Dios me entiende, Dios tiene misericordia de mí. Yo no te voy a comprar tus pastas dentales cuando me quieres venderlo. Mira cómo hueles. ¿Sí me entiendes? Excelencia. Si trabajas en fábrica, ¿cómo está tu puesto? ¿Sí? Hay un chorro de pegamento ahí. No, pues está bien, mañana lo hago. No. Si tira algo, límpielo, levántalo. Un lugar, como dice ahí, ¿no? Un lugar limpio es un lugar seguro. ¿Cierto o no? Eso es excelencia.
Es ir al siguiente kilómetro, siguiente milla. Jesús dice, si alguien te pide cargar algo, 1 kilómetro, ¿qué lo hago? Pues lo dejo ahí. No, lo cargas 2. Y si te pide que te preste una camisa, ¿qué? Le das la camisa y tu abrigo también. La excelencia es sobre encima de todo lo demás. Yo corro el siguiente kilómetro, hago un esfuerzo extra. ¿Por qué deben contratarte a ti y seguir contratándote? ¿Por qué? Porque eres una persona de excelencia. ¿Sí? La forma en cómo te vistes, la forma en cómo te presentas a tiempo, la forma en cómo estás trabajando tu área. ¿Sí? Tu área de ventas está impecable, entregas las cuentas claras, aquí está. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Nunca has ido a un restaurante y te impresiona a los meseros? ¿No te encanta cuando alguien sirve muy bien? ¿No? Oye, joven, ya se fue. Oye, el tenedor, mijo. Así. ¿No? No, pero aquí está el tenedor, está el vasito. ¿Quieres hielo? Ahí está. Pues propina. ¿Sí o no? Ya, échale aguacate también. ¿Sí? Constancia. Una herencia es dado con inversión. Repite conmigo esa palabra, inversión. Algo que vale mucho nunca es de corto plazo. Entiende eso, por favor. ¿Sí? Algo que vale la pena no es de mañana, de hoy para mañana. Mínimo para establecer un negocio, para ser un trabajador fiel. ¿Por qué las empresas te dan 3 meses de prueba? O hasta 6. ¿Por qué? Porque quieren ver tu constancia. Yo no te voy a dar vacaciones pagadas si no llegas a tiempo. Y una semana después, pues que te vaya bien. Y no sé, ese chavo de dónde está, nunca llega. ¿No? Por eso las empresas tienen eso, porque es una norma bíblica, no viene de las empresas, viene de la palabra de Dios. Si quieres hacer algo bien, hazlo constantemente. No cambias. No, es que, yo voy a decirlo. Tenemos ya casi 4 años aquí en este local, nuestra iglesia. El tiempo que estamos aquí, los locales de abajo, han entrado, no sé, corrígeme si estoy mal, mínimo 10 negocios, tal vez. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana no es constante en el trabajo. ¿Sí? ¿Queremos ganancia? Ya. No, es que no funcionó. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? 1 mes. No, pues. Es que no estoy ganando nada. Y luego se van. Entran y salen. De los locales aquí abajo, entran y salen. Pero ya gracias a Dios, y ahora nosotros ganamos 2 de los locales ahí. ¿Sí? Proverbios 13, 11 a 13 dice, yo voy a leer de la traducción lengua actual. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Versículo 12. Qué tristeza que los deseos no se cumplan. Y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. ¿Sí? Proverbios 13, no, está mal. 13, 11 a 13, para que lo busquen, ¿no? En conclusión, ¿queremos recompensa? ¿Abundancia? ¿Qué dice el salmista aquí? Recibimos una ¿qué? Orden. Recibimos una visión, una guía que viene de Dios. Porque Dios quiere prosperar a sus hijos. Pero a veces no puede porque no estamos caminando en obediencia. Nos ponemos de pie, por favor. Si estás visitándonos, bienvenido a casa. Queremos conocerte. Si tienes una carga relacionada con ese tema o cualquier cosa, tenemos un equipo de oración que deseamos caminar junto contigo. Yo los exhorto esta semana que vamos entregando nuestro trabajo al Señor y caminando en la manera en como Él desea. ¿Quién está conmigo? Amén. Que Dios les bendiga. Los amamos. Que tengan una excelente semana y vamos a seguir creciendo el reino de Dios esta semana. Amén. Vamos a dar una pausa, Señor. Amén.